Como decía, el título de este mensaje es Consultas acerca del matrimonio y la soltería. En su contexto general de la carta, el propósito de esta carta, el propósito de escribir Pablo y de compartir esta carta con la iglesia de Corintio, tenía dos grandes propósitos. Primero era exhortar y reprender a los cristianos de Corintio por los pecados demasiado evidentes que se permitían dentro de la iglesia. Y eso lo estuvimos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y como segundo propósito, Pablo también quiere responder a diversas preguntas, a dudas que le habían hecho los corintios respecto de la vida cristiana, de cómo comportarnos, de cómo debemos vivir, de cómo debemos resolver algunos asuntos y también algunas preguntas de tipo doctrinarias del cristianismo. Y dentro de eso sabemos que el problema más serio de la iglesia de Corintio era la mundanalidad. O sea, ellos no estaban viviendo de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a las demandas del Evangelio, de acuerdo a las demandas de la palabra del Señor. Y no solamente era un tema de ignorancia, como lo vamos a ver ahora, o de dudas, sino una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba en todo aquello que era contrario a la vida del creyente. Ahora, nosotros cuando analizamos, cuando vemos justamente esta carta y hemos ido conociendo cómo era la vida de los corintios, podríamos ser en nuestros juicios muy rápidos, pero si nosotros trasladamos hoy en día nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro quehacer diario, y ver de qué manera la cultura de hoy día nos está influenciando, posiblemente podamos entender mejor y comprender mejor a los corintios, no justificándolos, sí entendiendo que la cultura es muy fuerte respecto de la influencia que opera dentro de cada uno de nosotros. Es cuestión de estar en una comida, compartiendo con personas que no son creyentes y tocando temas que hoy en día son temas atingentes a nuestra sociedad y que tienen mucha relación con lo que hoy día vamos a compartir. Nos pueden preguntar, bueno, ¿y qué tú opinas de que dos personas de un mismo sexo puedan casarse? ¿Cierto? Y dependiendo de el grado de conocimiento que nosotros tengamos respecto de la enseñanza y de las convicciones que tengamos, puede que dudemos en dar nuestra opinión. Y nosotros no estamos viviendo en una burbuja, sino que justamente interactuamos con esta sociedad y muchas veces no sabemos responder. Bueno, Pablo va a responder a estas preguntas. Y lo interesante de esto es no solamente quedarnos con las respuestas, porque evidentemente no sabemos las preguntas. Vamos a deducir qué preguntas fueron a partir de las respuestas que Pablo les va a dar respecto del matrimonio y respecto de la soltería. En la predicación anterior, en el sermón anterior, vimos que Pablo resolvió algunos conflictos. Los corintios, algunos no todos, tenían pleitos, tenían diferencias, y estos pleitos y estas diferencias entre creyentes lo estaban ventilando frente a los tribunales del mundo. Pablo deja claro que los creyentes no pueden llevar a otros creyentes a los tribunales. Las cosas pueden, mejor dicho, deben ser resueltas dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Y Pablo aconseja, no hay ningún hermano sabio para poder resolver esto.
en nuestro contexto, en nuestra realidad de hoy día, no hay pastor, no hay hermanos que puedan ayudarlos a resolver estos problemas. En todo caso, Pablo también advierte que a los creyentes no se les prohíbe llevar a los no creyentes a los tribunales para resolver tipos y situaciones de tipo judicial. Además, les aconseja entre creyentes cuando tienen problemas sufrir el agravio antes que el mal testimonio. En beneficio de la obra del Señor, del testimonio, del Evangelio, de la persona de Cristo, es mejor sufrir el agravio. El segundo punto también responde a una filosofía común, a un dicho común entre los corintios, que decían todo me es lícito. Pero Pablo le responde a los corintios que eso no es una filosofía que opere dentro del cristianismo. Todo me es lícito, pero Pablo dice, pero no todo me conviene, ni tampoco puede dominarme. Él dice, el cuerpo no es para la fornicación. Quien fornica contra su propio cuerpo peca, porque quien ha sido comprado con la sangre de Cristo ya no es dueño de su propio cuerpo, sino del Señor. O ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro, pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora vamos a pasar justamente a responder las inquietudes, las consultas que se extienden a través de todos estos capítulos, 7, 8, 9, pero que en particular ahora en este capítulo 7 vamos a responder con, las consultas y las dudas que tienen respecto del matrimonio y de la soltería. Y en un contexto, como dijimos, de una ciudad, de una cultura que toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato. Y en este contexto, nosotros debemos entender que Pablo va a responder. Porque en una cultura distinta, por ejemplo, como la judía, las respuestas son distintas. Los principios son los mismos, pero las respuestas y las problemáticas son distintas. Por lo tanto, al leer este capítulo, si usted lo vuelve a leer, tenga presente algunas cosas. Ya dijimos, la ciudad de Corintio era reconocida, famosa por su inmoralidad y por su falta de normas para el hogar. Pablo se va a responder problemas locales propios de la iglesia de Corintio y propios de esa cultura, inquietudes y dudas de los propios corintios, que tal vez, quizás nosotros hoy día no enfrentemos. Por ejemplo, el caso de la esclavitud. Hoy día no tenemos ese problema. No tenemos el problema de una persona esclava que a lo mejor quiere casarse. ¿Ah? Pero el principio que hay detrás de ello sí nos puede ayudar. Pero evidentemente hay otros que son mandamientos aplicables a todo creyente, más allá de la época y más allá de la cultura. También hay que entender que era un tiempo para los corintios de una incipiente persecución. Y por lo tanto, en esa realidad de una persecución es que Pablo va a dar algunas sugerencias. Y no debemos perder de vista esto. En primer lugar, Pablo responde a las dudas y las consultas de los solteros, de aquellos que piensan que es mejor quedarse soltero. Dado que había un sector de la iglesia que era muy dado a la fornicación y estaban diciendo, en definitiva, el sexo es malo. ¿Ah? Les daba arcadas el sexo. Decían, esto es malo, está prohibido, no es bueno para un cristiano. Y Pablo va a responderlo, ¿es bueno el sexo y por lo tanto, o es malo y por lo tanto, no será mejor quedarse soltero?
Y en ese sentido Pablo estaba aconsejando a los que estaban sin cónyuges, no eran casados, y empieza diciendo que los creyentes no deben creerse menos o más espirituales porque estén solteros o casados. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea la situación. Pablo aconseja que si a alguien Dios le dio el don, porque esto es un don, para mantenerse soltero y célibe, es decir, no practicar el sexo, porque alguien podría decir, yo me voy a quedar soltero, pero voy a practicar el sexo. No, soltero y célibe, lo use en ese caso para servir al Señor. Y en este caso en un contexto de persecución, Pablo aconseja, si estás soltero, quédate soltero. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo perseguida. Y si la iglesia está perseguida, tú el día de mañana te vas a casar. Tú el día de mañana vas a tener hijos. Y tu esposa y tus hijos van a ser perseguidos. Y eso va a traer dolor. Por lo tanto, en esta realidad, ¿cierto? Yo te aconsejo que te quedes soltero. Pero si esa realidad no está, también puedes evaluar quedarte soltero. Ahora, si un hermano no tiene el don, si una hermana no tiene el don, como es en la mayoría de los casos, en la mayoría de las personas es mejor que se case. Y aquí utiliza un eufemismo, ¿cierto? Dice, porque es preferible antes que te quemes. O sea, antes que el deseo natural de tener una compañera o un compañero y de vivir la vida matrimonial te pase la cuenta. También de los versículos 3 al 7, Pablo aconseja a los que creen que es más santo un matrimonio sin sexo. Y eso a través, no solamente de la iglesia de Corintios lo hemos visto, sino que a través de toda la historia. Hay personas que creen que se pueden casar, ¿cierto?, sin necesidad de tener sexo. Y dicen, vivimos nuestro matrimonio y nuestra devoción al Señor. Yo he conocido, no ahora, pero cuando era niño en la iglesia, se da muchas veces casos de matrimonios que no practicaban las relaciones sexuales. Y Pablo está respondiendo a esto porque justamente en la iglesia de Corintios estaban estas dudas. Es mejor no tener sexo ya que el sexo es sucio. Y Pablo les dice que las relaciones íntimas no son malas, sino que en el contexto del matrimonio es de donde deben darse. Los cónyuges por ningún motivo deben privarse el uno del otro descuidando la intimidad. Pablo les aconseja. Y las parejas que quieran dedicarse por algún tiempo a la oración y dedicar toda su energía a la oración, al estudio de la palabra, pueden abstenerse, dice Pablo, por un tiempo corto, pero siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Aquí no se trata simplemente de una persona que diga, no, yo quiero dedicarme a la oración, quiero irme a un lugar privado y ahí estar dedicándome al servicio al Señor, meditar en su palabra, pero sin tomar en cuenta la opinión del cónyuge. Deben los dos estar de acuerdo, aconseja Pablo. Y después de este tiempo corto, deben reanudar sus relaciones normales. Esto es por el pacto matrimonial. Cada miembro de la pareja recibe derechos sobre el cuerpo de su cónyuge para la satisfacción, ¿cierto?, o el deleite del otro. Y esto es bíblico. Así Pablo lo enseña, así recibe instrucciones y revelación del Espíritu Santo para aconsejar respecto de esto a la iglesia de Corintios. También se daba el caso, y Pablo lo explica en los versículos 8 al 9, de viudas y de solteros. Pero no son la clase de solteros de los primeros versículos. Y aquí los vemos. Porque dice, digo pues a los solteros y a las viudas, ¿ya? En otras versiones dice, y a estos,
dando a entender que es otra clase de solteros, y de hecho es una clase distinta porque las viudas también son solteras, o los viudos también son solteros, pero hace esta distinción. Y es probable que estos solteros, distintos de las viudas y distintos de los anteriores, que estas personas fueran divorciadas, que llegaron divorciados y en ese contexto, en esa realidad, conocieron al Señor, se convirtieron. Y ahora tienen la duda y querían saber cómo podían volver a casarse, si podían, si se les permitía. ¿Y cuál es la primera recomendación de Pablo? Es que se queden solteros, justamente en el contexto que estamos diciendo, o aprovechando el tiempo para servir al Señor. Hay mucha gente en la iglesia que es soltera y que quedó soltero y que llegó al conocimiento del Señor después de haber tenido un fracaso matrimonial. Y no saben muchas veces cómo servir al Señor, cómo consolidar, aplicar todas esas energías y esos deseos de servir al Señor. Bueno, la soltería es una buena manera de ocupar su tiempo y su energía sirviendo al Señor. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo. ¿Ah? Las demandas familiares, el trabajo y cualquier actividad, no tengo tiempo para servirse. No tengo el tiempo que a mí me gustaría tenerlo. Bueno, si alguien llegó en esa condición, Pablo le dice, quédate soltero. Quédate soltero. Motivado en este caso por la libertad que le permite a un soltero servir al Señor. Libertad, entre comillas, que no tiene un casado, pero sí lo tiene un soltero. Pero considerando siempre que la soltería y el celibato son un don que Dios da al hombre y a la mujer. Pero si no tienes ese don, Pablo le dice nuevamente, mejor cásate que estar con este deseo permanente, un deseo fuerte e insatisfecho para tener un compañero, para tener una compañera. En el segundo punto, Pablo va a aconsejar y va a responder aquellas preguntas, aquellas consultas de cónyuges casados con un no convertido, con un inconverso. Había un matrimonio, los dos no eran cristianos, el evangelio llega a sus vidas, uno recibe el evangelio, uno se convierte, pero el otro no. Entonces, hay varias preguntas respecto de esto. Lo primero es que en el versículo 10 y en el versículo 11 responde a los que son matrimonios creyentes. Porque también habían algunos que siendo matrimonios creyentes y ante la realidad que vivían en la sociedad, decían, bueno, es mejor separarse y de esa manera servir mejor al Señor. ¿Y qué les dice Pablo respecto de esto? Por un lado, Pablo y las Escrituras nos dicen y nos señalan que Dios no aprueba el divorcio. Ahora, Él no aborrece todos los divorcios de la misma manera, en el mismo grado, sino lo que Dios aborrece es la consecuencia y el aspecto de cada divorcio. Él aborrece los resultados que provocan muchas veces el divorcio. ¿Para quiénes? Para los hijos y para la parte ofendida. En ese sentido, aquí Pablo se dirige a los creyentes que ya están casados. Y Pablo, ¿cierto?, les dice que no es bueno que se separen. Menos por ideas y conceptos equivocados. Pero si aún así un matrimonio, ambos creyentes, uno insiste en que debe separarse, Pablo le dice, no te vuelvas a casar. ¿Y por qué le dice que no se vuelva a casar? Porque Dios no aprueba el divorcio. Y existe la instancia de la reconciliación. Y por lo tanto, no debe tomar decisiones apresuradas. Debe la persona que ha decidido divorciarse, este creyente, esperar, orar, pedir consejería pastoral,
quedarse por un tiempo soltero, esperando que Dios obre y que Dios opere para que nuevamente se restaure este matrimonio. Y por eso es que Pablo dice, no te cases, quédate soltero. Porque lo que Dios busca es la restauración de las parejas, la restauración de los matrimonios. Por lo tanto, en ese sentido, Pablo aconseja que haya la posibilidad de una nueva reconciliación. Ahora, ¿qué pasa con aquellos, como decía, que eran un matrimonio, como eran muchos los que habían en la ciudad de Corintios? Recuerden que era una ciudad gentil, o sea, no eran judíos. Y por lo tanto, muchas parejas estaban en esa condición, escucharon el Evangelio y uno se convirtió y el otro no. Y muchos dijeron, mi matrimonio es un matrimonio impuro. Estoy contaminando mi matrimonio, estoy contaminando a mis hijos. Dios me ve a mí como impura o impuro y Dios ve a mis hijos como impuros. Y en esto, Pablo, en los versículos 12 al 16, especialmente en el versículo 12, les dice que hay una situación a la cual, ¿cierto?, Jesús no se dirigió en particular cuando habló y aconsejó acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Dice, y a los demás, o sea, primero les habla a los matrimonios que son creyentes, ambos, pero hay una realidad distinta, uno convertido y el otro no, y les dice, y a los demás yo digo yo, no el Señor. Ahora, muchos dicen, esta es la opinión de Pablo. Es una opinión personal, por eso de que dice, digo yo y no el Señor. No, lo que Pablo está diciendo es que el Señor, cuando estuvo en la tierra, no abordó temas particulares como este. Dio un principio general. Pero en esta hora, cuando Pablo dice, digo yo, es que él está recibiendo instrucciones del Señor. Está ampliando el espectro a una realidad nueva. Y por lo tanto, lo que él va a decir es palabra inspirada, consejo espiritual, mandamiento del Señor. Y él dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Las palabras a los demás implican, como hemos dicho, la existencia de otro grupo o clase de personas a las cuales no se aplicaba originalmente las palabras de Jesús o lo que dijo en los versículos anteriores. Y en este segundo grupo difiere del primero, que a diferencia del grupo anterior o cuando Jesús hablaba, hay un problema distinto, hay una realidad distinta y hay que abordarla. Ahora que la iglesia se ha trasladado a países alrededor del Mediterráneo, donde hay griegos, donde hay romanos, donde no son todos judíos y con cosmovisiones y culturas distintas, hay que resolver un problema. Frecuentemente, o bien el marido o la esposa eran salvos, pero no ambos, en tanto que su cónyuge no lo era. Y esto presentaba un cierto número de problemas, de los cuales uno de esos era el divorcio. Pablo les dice que no se separen, que hagan todo lo posible por mantener el matrimonio, porque eso es la voluntad de Dios, eso es lo que quiere y desea el Señor. Ahora, los cristianos en términos generales han de casarse con otros cristianos. Así lo aconseja el Señor. Vea el versículo 39, versículo que no leímos, pero que dijimos que lo íbamos a tocar. La mujer está ligada, dice, por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea ¿en qué? En el Señor. ¿Qué significa en el Señor? O sea, que busque una persona creyente. En 2 Corintios, Pablo aconseja, no os unáis en yugo desigual, por los problemas que esto ocasiona. Y lo que el Señor quiere evitar es justamente problemas futuros, porque a paz, dice el Señor, nos ha llamado. Entonces, algunos de los corintios fueron salvos después de casados.
¿qué deberían hacer? ¿Deberían dejar a sus cónyuges inconversos, separarse, divorciarse? ¿Deberían negarse al lecho matrimonial porque la relación íntima es una relación impura? ¿Qué sucedía si el cónyuge inconverso quería terminar el matrimonio? El consejo de Pablo es claro: quédese como está y use toda oportunidad para tratar de ganar al cónyuge perdido. Si el cónyuge no salvo está dispuesto a vivir con usted, quédese en su casa y dé un buen testimonio. Luche por ese matrimonio. Luche por la salvación de esa persona, de ese compañero, de esa compañera que no es salvo y que no ha conocido al Señor. Si el cónyuge no salvo está dispuesto a vivir con usted, quédese en su casa, como digo. El cristiano puede ganar algún inconverso, puede ganar a su pareja para el Señor. Ahora, Pablo dice, sin embargo, si esta pareja inconversa rehúsa continuar en el hogar, el creyente no puede hacer nada sino permitir que se vaya. A nadie se le obliga a quedarse en la casa. Así que si se quiere ir, que se vaya. Porque a paz nos llamó Dios. ¿Y ahora qué pasa con esa persona que ha sido abandonado? Porque este inconverso dijo, yo no, con los cristianos nada. O tú o yo, ¿cierto? O tu evangelio, o Cristo, o yo. Y frente a esa decisión, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa con el abandono, especialmente de la mujer? Bueno, en este caso Pablo aconseja, en el caso del creyente abandonado, que tiene la libertad para volver a casarse siempre en el Señor. No hay que tropezar, como dicen por ahí, con la misma piedra. Entonces, Pablo aconseja siempre en el Señor. Algunos creyentes debieron sentir que estar casado con un incrédulo los contaminaba de algún modo. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario. Es el creyente que influencia positivamente sobre la parte incrédula. Así lo dice el versículo 14. Esto en particular no se refiere a la salvación, cuando Pablo dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. No significa que la parte incrédula, al ser santificada, significa que es salvo. No está hablando en esos términos. La santificación es matrimonial, es familiar, no personal y espiritual. Y significa que el incrédulo no salvo recibe bendiciones temporales a causa de que el otro pertenece a Dios. Un cristiano trae la gracia divina a su matrimonio y esto se derrama sobre su cónyuge, lo cual puede incluso llevarlo a la salvación. Y ahora, ¿qué de los hijos? Porque algunos decían, bueno, pero mis hijos no son santos, mis hijos son fruto de una relación inmunda. Pablo también les dice que el cristiano no necesita de separarse de un no creyente por temor de que el cónyuge incrédulo contamine a los hijos. No es así. Dios promete todo lo contrario. Se contaminarían si ambos padres no son salvos. Pero la presencia de un padre creyente expone a los niños a la bendición y les trae protección divina. La presencia de un solo padre o madre cristiano protegerá a los hijos de daños espirituales indebidos y ellos recibirán muchas bendiciones, los cuales en muchos casos incluye también la salvación. Así que en ningún caso es pretexto para separarse, para divorciarse, sino que debe mantener su matrimonio. Ahora, en los versículos 18 al 24, Pablo hace como un paréntesis. Y usted después tranquilamente los puede leer. En el medio de esta respuesta sobre el matrimonio, Pablo hace este paréntesis del tema para reforzar una regla
que él menciona 3 veces. Y esta es la regla que le da a la iglesia, que cada uno permanezca en el lugar que se le asignó. Versículos 17, 20 y 24 habla de esto. Y para apoyar esta regla, añade 2 ilustraciones, 2 ejemplos de la época. Uno respecto a la circuncisión y a la incircuncisión y otro respecto al esclavo y al libre. Pablo usa estas ilustraciones para proveer el contexto del siguiente párrafo de su discusión sobre el matrimonio y para subrayar que los cristianos, sea cual fuere la condición que tengan, somos todos responsables ante Dios. Pablo dice, ¿cómo llegaste al Evangelio? ¿Soltero, casado, divorciado, viudo? ¿Estabas trabajando, estabas estudiando, tienes una profesión, tienes un oficio? Pablo les dice a cada convertido, quédese en el lugar en que Dios está. Eso no quita que cambie algunas situaciones. Por ejemplo, al esclavo le dice, pero si puedes hacerte libre, hazlo. Pero el hecho de que seas esclavo no cambia mi relación contigo. Lo importante no es lo que piensen los demás acerca de nosotros. Lo importante es lo que piense Dios respecto de nosotros. Y en ese sentido, el matrimonio y la soltería, o sea, cual fuere la situación, tiene que tener por principal propósito la gloria y el servicio para Dios. Nuestra identidad, como decía, no está definida por nuestro estado civil, nuestra condición social, color de piel, tipo de trabajo, sino por lo que Cristo y su evangelio compraron en favor nuestro. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, que la sociedad no os contamine con su manera de pensar, sino que tengáis claro cuál es vuestra posición en el Señor. Y ahora, en el tercer punto, aconseja a las hijas vírgenes sin casarse, porque se estilaba en ese contexto, en esa realidad, que toda mujer virgen era soltera y no se había casado. Y en general, la decisión muchas veces pasaban por los padres. Hoy día esa situación no ha cambiado radicalmente. Cada persona decide muchas veces cuándo casarse o quedarse soltero sin mayormente depender de la aprobación de los padres. Y Pablo, justamente en los versículos 25, 36 y 38, que usted después más adelante los puede leer, en términos generales, lo que le aconseja que la decisión de quedarse soltero, sea que uno le pide consejo al padre o no, a la madre o no, o casarse, no es algo bueno ni malo en sí. Todo depende de la persona. Todo depende del diseño de Dios para esa persona. Si no, el punto es tomar la decisión entre dos cosas buenas. ¿Es bueno quedarse soltero? Es bueno. ¿Es bueno casarse? Es bueno. Por lo tanto, entre dos cosas buenas, ¿qué puedo hacer? Y en eso siempre es bueno, en relación a servir al Señor, pedir consejería, ayuda. Y en el versículo 39, Pablo establece de nuevo un principio. El matrimonio es para toda la vida. En nuestra sociedad hoy en día eso no se estila así. La sociedad nuestra ha ido cambiando. El matrimonio está muy mirado a menos, ¿ya? Y es una de tantas opciones de cómo vivir en pareja. Pero nosotros debemos seguir las instrucciones del Señor, las instrucciones de su palabra. Y si alguien quiere compañía, y si alguien quiere pasar el resto de su vida con alguien, como compañero o compañera, el matrimonio debe entenderlo como para toda la vida. Y por eso que dice que las viudas pueden volver a casarse. No hay nada de pecado en eso.
Pero les dice, sería mejor que se queden solteras y que sirvan al Señor de esa manera. Ahora, si alguna viuda, algún viudo necesita y cree que es necesario casarse, cásese, pero dice en el Señor, con una persona creyente. Algunos dicen, bueno, no hay muchas oportunidades, no hay dónde mirar. Pero siempre, en la medida que nosotros nos dispongamos en las manos del Señor, en la medida que nosotros busquemos consejería y en la medida que nosotros busquemos activamente, porque esto no se trata de esperar sentado tampoco, ¿ah? Porque muchos dicen, pucha, yo quiero casarme, yo quiero tener un compañero, yo quiero tener una compañera, pero no se mueven de su asiento y esperan que el Señor les traiga. No, pues debe ser en el Señor y en el asesoramiento, en la consejería, una búsqueda activa, mirando, ¿ah? Cotizando, buscando de alguna manera, ¿ah? ¿Ah? Y entre varios buenos o entre varias buenas, la que elijas es la voluntad del Señor. Algunos dicen, quizás yo me casé con la persona equivocada. Mire, una vez casado, esa es la voluntad del Señor. No se ha equivocado. Antes puede tomar la decisión para ver si va a tomar una decisión equivocada o no. Pero una vez casado, es la decisión correcta y es la decisión por la cual tiene que luchar. Y en ese sentido, Dios honrará y bendecirá ese matrimonio, esa pareja. Así que usted, una vez casado, no se haga la pregunta. ¿Ah? No empiece con las preguntas existenciales en el sentido, ¿será la persona correcta? ¿Me casé con lo que Dios quería? Posiblemente en el sentido bíblico, no. Pero una vez casado, Dios bendice ese matrimonio. Dios bendice esa pareja. Y por lo tanto hay que ponerle todo el punch, toda la fuerza, todas las energías para que ese matrimonio sea de bendición. Para ir terminando y haciendo un resumen, primero, consejos a los solteros. Los solteros, si quieren casarse, háganlo siempre y traten siempre de hacerlo en el Señor con un creyente. Los solteros que Dios le ha dado el don para vivir una vida célibe, quédense así, sirviendo al Señor, porque no hay ninguna diferencia, ningún cambio en su condición. No hay por qué a las personas solteras, ¿cierto?, molestarlas, cansarlas para que se casen. Oye, ya tenéis 30 años, ¿y qué pasa? ¿Cierto? No, dejémoslas tranquilas, porque quizás es la voluntad del Señor y Él va a sentir o ella va a sentir el testimonio de que es así, que viva su soltería sirviendo al Señor. Pero si no es así, cásese. Aquellos que son solteros por algún divorcio y que llegaron así al Evangelio, o porque lamentablemente cometieron en contra suya un adulterio, o porque su cónyuge, en definitiva no creyente, no cristiano, lo abandonó porque no compartía su fe, puede continuar soltero si quiere, o evaluar la posibilidad de casarse con un creyente. Como dice Pablo, es mejor casarse que estar quemándose. Pero en todo esto siempre busque ayuda, busque consejería, ore al Señor. No tome determinaciones rápidas sin consejería. Aquellos que quedaron solteros porque su cónyuge falleció, o sea, quedaron viudos, pueden quedarse solteros si así lo quieren. Pero si quieren casarse, no pecan en hacerlo con tal que sea con un creyente. Y para los casados, nunca se case para convertir a un incrédulo. No lo haga por esa motivación. No sea ese su motivo. No, si yo sé, yo tengo la respuesta del Señor que me lo puso en el camino. Y yo lo voy a traer a la iglesia. Bueno, suelen haber casos. Dios actúa con su gracia y con su misericordia, pero en términos generales es todo lo contrario.
Si usted está casado con un creyente, mantenga, luche por su matrimonio. Si usted está casado con un incrédulo y ya está casado, mantenga su matrimonio, luche por su matrimonio. Pero si el incrédulo quiere divorciarse, déjelo. A paz nos llamó el Señor. Usted queda libre. Nunca haga concesiones de su fe en Cristo para mantener un matrimonio con un incrédulo. Si él o ella lo pone en una situación de él o Cristo, usted debe saber tomar una decisión en el Señor. Bueno, aquí evidentemente hay otras situaciones matrimoniales que no están expuestas, pero también la palabra del Señor nos ayudará a resolver este tipo de situaciones. Siempre ella nos va a dar algún consejo que nos dará paz y nos dará tranquilidad. Y en todo esto busque siempre consejería antes de tomar una determinación tanto de su soltería como de su matrimonio. Ojalá este mensaje, este sermón haya sido de mucha bendición para cada uno de aquellos que están escuchando y han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor.